La pregunta es, ¿cuántos estamos alegres de ver a Willy aquí con nosotros? ¿Y cuántos seguimos orando por nuestra hermana Elena para que el Señor continúe trabajando, ¿verdad?, en su sanidad? En esta mañana tenemos que correr un poquito. Como ustedes saben, tenemos una actividad que lleva como título, ¿verdad?, el fuerte pregón. Y yo sé que todos los que estamos aquí vamos a participar esta tarde de ese esfuerzo evangelístico, ¿verdad que sí? Amén. No sé tú, pero yo tengo que darme cita, así que vamos a estar allí para poder llevarle un mensaje de vida y esperanza a la comunidad, ¿verdad?, adyacente aquí a nuestra iglesia. Y esperamos que pueda haber un buen número de hermanos. Nos gustaría verlos a todos, ¿verdad?, si posible en sus calendarios. Y es parte de lo que vamos a hablar un poquito en esta mañana en el tiempo que tenemos. El sábado pasado habíamos anunciado el tema, básicamente el tema de esta mañana. Y yo pues estoy un poco, pues tengo una combinación de sentimientos entre ansiedad, preocupación, inquietud. Porque realmente en esta mañana el título pues va a ser el desarrollo posiblemente de la agenda de trabajo que por la gracia de Dios esperemos que el Señor nos permita cumplir y realizar durante este año y que Él nos dirija para poderlo así hacer y que todos realmente podamos tener ese compromiso con el Señor de trabajar en estas diferentes áreas. Restauración, léanlo ustedes. Obviamente, en el tiempo que tenemos no vamos a poder trabajar nada de eso porque eso realmente ocuparía toda una vida poder hablar de cada uno de esos temas. Pero sí quise, como quiera, utilizar el título, aunque no pudiéramos desarrollarlo, simplemente que nos sirviera de motivación o de inspiración de aquellos elementos principales que posiblemente estén haciendo falta en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva como una comunidad de fe, como iglesia. Vamos a ver un momentito. Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes y me gustaría que participaran sinceramente en esta mañana. Yo les había mencionado que me gustaría que fuera una sala abierta. Muchas veces pues no tenemos la oportunidad en todas las predicaciones de poderlo hacer, pero yo creo que el tema de hoy amerita que por lo menos podamos participar aquellos que así lo quieran hacer sobre muchos asuntos que como iglesia entendemos debemos atender. El 2015, que apenas comienza, no sé cómo están ustedes en el asunto de las resoluciones de Año Nuevo. ¿Cuántos hacen resoluciones de Año Nuevo? Eso no. Algunos de nosotros nos gusta reflexionar un poquito acerca de las metas que nos propusimos, quizás en el año anterior, y ver cómo vamos a proyectarnos para el nuevo año. ¿Qué pasó con las metas del año pasado? ¿Las logramos? ¿No las logramos en diferentes aspectos de nuestra vida? Obviamente hoy lo vamos a circunscribir en el aspecto espiritual de nuestra vida. Pero no sé si dentro de las resoluciones, ya sea que las hagas por escrito, las pongas en tu mente, en tu corazón, las discutas con alguien o simplemente las tienes para ti, las meditas en ellas. ¿Qué resoluciones tú hiciste para este año 2015 en lo que concierne a tu vida espiritual? Y en lo que concierne también no solamente a tu vida espiritual en tu carácter personal, sino por extensión, cómo otros se van a ver afectados, positiva o negativamente, con las decisiones que tú y yo tomemos este año en cuanto a la toma de decisiones en la vida espiritual. Ahora voy a hacer un jueguito breve de palabras que yo quiero que ustedes me acompañen. No lo tienen que decir a viva voz, usted lo piensa. Pero una pregunta bien interesante es, y me pareció interesante este tema, que pues trataríamos de desarrollar en otro momento. Lo que vamos a discutir con ustedes, estuve buscando información de cómo atender el asunto y obviamente hay aspectos que se van a quedar pendientes. Queremos hacer una encuesta con la iglesia posteriormente, tratando de utilizar un método lo más científico posible para poder recibir el feedback o la retroalimentación de la iglesia con respecto a lo que la iglesia identifica en términos generales es la necesidad que tenemos nosotros hoy en día, particularmente en lo que concierne a nuestro núcleo familiar, que es la iglesia, ¿verdad?, de la esperanza.
Y yo quiero decirle a las visitas que están con nosotros, ustedes están incluidos en este tema en esta mañana. Ustedes son parte de nuestra familia. Así que lo que ustedes tengan que decir es importante también para nosotros, y en esa encuesta queremos que participen también las visitas y muchos hermanos que también nos acompañan, que no son miembros de nuestra iglesia, pero que participan y que de alguna manera también pueden darnos ideas de aquellas cosas que como iglesia podemos identificar hay una necesidad. Uno por encima, más o menos uno puede identificar las diferentes necesidades que nosotros tenemos en medio nuestro, y antes de que comenzara el año, yo comencé a hacer una lista personal de aquellas cosas que yo como miembro de iglesia, que soy también, al igual que ustedes, todos somos miembros de esta iglesia, qué cosas yo entendía que debíamos mejorar para el 2015 y desde la perspectiva del cuerpo de ancianos, cómo nosotros los ancianos podíamos integrarnos al programa de la iglesia o al trabajo de la iglesia. Ustedes saben que muchas veces los planes de la iglesia casi siempre provienen de los diferentes departamentos, ¿verdad que sí? Escuela Sabática tiene su programa, los conquistadores tienen su programa, los diáconos tienen su programa, y hay diferentes programas, ¿verdad? Los diferentes programas que hay en la iglesia. Pero me disculpan los ancianos que están en medio de nosotros, yo no he visto mucho que haya un plan de trabajo o un programa del cuerpo de ancianos dirigido hacia la iglesia y cómo trabajar en coordinación con los demás departamentos para lograr unos fines que nosotros podamos entender que son necesarios en nuestra iglesia, junto con el programa de trabajo que pueda tener, ¿verdad?, el pastor. Y yo por lo menos en el tiempo que llevo aquí, y creo que llevo bastante tiempo en esta iglesia, me doy cuenta que hace falta que en el caso del cuerpo de ancianos, los ancianos nos integremos, no solamente nos integremos en el trabajo con los demás departamentos, sino que también tengamos un plan de trabajo con la iglesia. El pastor es uno solo, y nosotros somos cerca, por ahí está Miriam. Miriam está por ahí. Miriam, ¿cuántos más o menos miembros tenemos? Yo me perdí esa clase de hablar con señas. Siento, pero ya está ya ocupadita, pero somos más de 100, ¿verdad? 170 miembros. ¿Cómo es posible que un pastor pueda trabajar con 170 miembros? Pueda atender la necesidad no solamente de 170 miembros aquí. Tenemos una iglesia hermana, que es la de Caguas 1, y tenemos otra iglesia hermana, que es la de Beatriz. Pero en cada iglesia hay un cuerpo de ancianos. Y obviamente también es mucho trabajo, porque los ancianos, muchos de nosotros trabajamos full time, ¿verdad?, para poder sostenernos. Y los que estamos ahora, pues tenemos que ¿verdad?, generar ingresos de otra manera. Por lo tanto, hay que buscar la manera de cómo organizarnos y cómo programarnos para que nosotros, por lo menos en este año, podamos trabajar con las necesidades más imperiosas o las que tienen cierta inmediatez y más urgencia dentro de nosotros. Y eso pues lo voy a compartir si hay el tiempo hoy, si no en otra ocasión le damos seguimiento a este tema. Ahora, cuando hablamos de iglesia, ¿en qué tú piensas? Cuando hablamos de iglesia, ¿cómo tú te sientes si alguien te dijera te llevamos a una plaza pública allí y estás allí en una plataforma, un stage o lo que sea, y alguien viene y te pone el micrófono en la boca allí y te dice allí para que tú le digas a todo el pueblo de Caguas? ¿Qué viene a tu mente cuando te dicen o escuchas la palabra iglesia? Muchas veces, yo no sé si ustedes han escuchado, a veces hay miembros de iglesia o personas que dicen, no porque la iglesia, no porque la iglesia. Y a veces dentro de lo que hablamos acerca de la iglesia, yo siento que hay cierta exclusión en algunos casos de ese concepto de iglesia, o sea, de que yo también soy iglesia. Y al hacerlo de esa manera, muchas veces podríamos estar viendo a la iglesia como un ente aparte, como si tuviera vida propia. Y la iglesia no realmente representara lo que es el colectivo, que somos cada uno de nosotros y que integramos eso que le llamamos iglesia. Ahora, puede ser que a tu mente venga la idea, dependiendo de tu crianza, dependiendo del contexto social, o puede ser que te venga una imagen gráfica de un edificio, un campanario, bancos. Antes teníamos bancos, ¿verdad?, en otros tiempos, ahora tenemos unas sillitas mucho más cómodas. Cuando yo era un niño, un servicio, una predicación podía ser una eternidad en un banco de madera de esos sólidos.
Y puede ser una cruz, puede ser cruces, pueden ser los platos para la ofrenda. Puede ser que venga a tu mente quizás instrumentos musicales, si es que tú vienes de alguna iglesia que los tenía, o se cantaba, un coro si lo había, etcétera, etcétera. Puede ser también que cuando hablemos de iglesia tengas unos recuerdos muy bonitos de tu niñez, si es que tú naciste y te criaste en alguna iglesia. Y recuerdas quizás la escuela sabática, cuando pegábamos los muñequitos, no sé cómo, felpa era ese material, fieltro era, que se ponía así en un fondo. Yo siempre recuerdo eso y son recuerdos agradables. Se ponía la historia ahí y eso era tan, no había PowerPoint. Y la maestra ponía a coger el caballito o el hombrecito, a Daniel lo ponían así a caminar. Y yo era loco con esas piezas de ese material. Mi mamá tenía un set de esos y yo jugaba con él. Así que puede ser que tengas ese recuerdo, puede ser que el otro recuerdo es que te pasabas brincando por todos los bancos o encima de la plataforma, donde fuéramos, ese recuerdo también. Puede ser que revivas recuerdos acerca de la Santa Cena, del pan, del sabor al jugo de uva. Para mí nunca el jugo de uva Welch ha sabido mejor que en la Santa Cena, porque lo sirven tan poquito. Es tan poquito que cuando usted tiene hambre en la hora de la Santa Cena, usted se toma eso y eso sabe como una cosa increíble. Puede ser que ese sea tu recuerdo. Puede ser que venga a tu mente un sábado particular, una tarde, que a lo mejor estuviste en un bosque, te fuiste al jardín botánico, tus papás te llevaron, no sé, tuviste una experiencia con la naturaleza. Así que puede ser que tú tengas muchos recuerdos en tu mente acerca de lo que puede ser para ti la iglesia. Cuando decimos entonces esa palabra iglesia, puede ser que vengan buenas sensaciones, pero también puede ser que haya malas sensaciones en algunos acerca de lo que es la iglesia. Y algunos no están con nosotros. No podemos saber la situación de cada caso, de por qué muchos hoy no están con nosotros y que no van a ninguna iglesia tampoco. Posiblemente tuvieron una mala experiencia. ¿Qué les pasó? No lo sabemos. Posiblemente hoy tú estás viniendo a la iglesia, pero estás resentido quizás con algún hermano. Quizás estás resentido con el liderazgo de la iglesia, ya sea local o a nivel de la asociación o a nivel de la unión. Puede ser que sientas a veces que llegas a la iglesia y el concepto que tú tienes de la iglesia es que es muy aburrida, que verdaderamente no es llamativo el culto. Puede ser que entiendas que hay aridez, quizás cuando se discuten los temas. Puede ser que vengas a la iglesia y no te sientas aceptado o te sientas rechazado. Y puede ser que haya otros elementos en los cuales no vamos a enfatizar, porque esto es básicamente para que nosotros podamos quizás tener alguna reflexión de lo que para nosotros puede ser la iglesia. Ciertamente la iglesia es un gran hospital, ¿verdad que sí? El que piensa otra cosa pues está equivocado. Yo tengo muchas amistades que no son creyentes y a veces cuando estamos hablando me dicen, pero ¿para qué yo voy a la iglesia si allí sé lo que es? Y entonces a veces señalan las noticias que salen en la prensa, cosas negativas que a veces se señalan de algunos líderes. Y muchas veces tienen un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Pero la iglesia es una comunidad. Una comunidad donde se unen una serie de personas que tienen diferentes caracteres, que tienen diferentes orígenes. Hay diferentes estatus sociales dentro de la iglesia, ya sea por cuestiones académicas universitarias o por cuestiones de dinero. Hay diferentes talentos, hay diferentes dones. Y cuando hablamos de caracteres también estamos hablando de genios. Hay personas que son más tolerantes que otros. Pero ¿sabes una cosa? Todo eso ocurre también dentro de la iglesia. Mientras nosotros estemos en este mundo y mientras nosotros seamos pecadores, ninguno de los que está aquí puede darse golpes en el pecho de que es perfecto, ni de que es completamente santo en el sentido de que no comete ningún error o que no comete ningún pecado. Pero como comunidad, nosotros necesitamos entonces hacernos valer de herramientas que a través del Espíritu Santo nos ayuden a que como comunidad nosotros podamos crecer más unidos, podamos desarrollarnos los unos a los otros y fundamentalmente, dentro de muchas de esas cosas, también alcanzar a aquellos que aún con nuestras deficiencias tenemos un conocimiento de una verdad que otros no la tienen. Y hay una responsabilidad también con respecto a eso. Vamos a pasar a la primera, vamos a hablar de 10 puntitos rápidamente en el tiempo que tenemos. El que quiera participar lo puede hacer libremente.
Hace como 10 años, más de 10 años atrás, un pastor de apellido, de nombre Stephen Mackey, hizo una encuesta a no menos de 100 iglesias y más o menos cubrió cerca de 1.899 miembros que fueron encuestados. Yo en el plan de encuestar la iglesia me encuentro con esa obra y yo digo, wow, qué interesante. Y vi otras encuestas también, con el interés de saber, por lo menos de estudiar cuáles son esas necesidades de la iglesia, qué la iglesia necesita y cómo podemos trabajar en esas necesidades. Y algo bien interesante que encontré fue que esa encuesta tomó tantas personas y tantas iglesias y él lo tiró básicamente en una cuestión porcentual de las prioridades que tenían para ellos o las necesidades que tenían en la iglesia y que ellos entendían que las iglesias y los líderes en qué dirección debían trabajar. Y algo bien interesante es que dividieron esos temas o las preocupaciones principales básicamente en 10 características que toda iglesia debe tener para ser una iglesia sana. ¿Okay? Y lo vamos a mencionar bien rápidamente porque ciertamente el tiempo no nos da y tenemos que salir temprano. Pero esas 10 características se dividieron en 3 niveles bien interesantes. El primer nivel que vamos a ver rápidamente es este que ustedes tienen aquí, que es la gran pregunta de cómo me relaciono con Dios. Dentro de los niveles de los intereses y las inquietudes que tenían los miembros de la iglesia, había una inquietud generalizada de cómo nosotros, para poder comenzar cualquier trabajo en la iglesia de reorganización, de reforma, de reavivamiento, necesitamos establecer cómo yo me estoy relacionando con Dios. ¿Por qué? Bueno, ¿alguien me diría por qué? ¿Alguien? Sin miedo, sin miedo. No vamos a juzgar su opinión. ¿Por qué es importante? Antes de cualquier plan. Miren, nosotros podemos trabajar cualquier tipo de plan o cualquier programa de la iglesia. Pero si yo como individuo no estoy buscando una relación con Dios, es muy difícil que yo me pueda integrar saludablemente al programa de la iglesia. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo o no? ¿Están de acuerdo conmigo? No se me duerman, por favor. Se puede levantar y estirarse si quiere. No se me duerma nadie. Es importante entonces que para que cualquier programa o plan de la iglesia funcione, cada individuo y cada miembro de iglesia, y muy particularmente los líderes, tienen que buscar una relación ¿con quién? Con Dios. De lo contrario, Dios nos puede manifestar su plan, pero nosotros no lo vamos a ver. Porque la realidad es que la mayoría de los planes y los que Dios tiene para su iglesia y que muchas veces queremos encaminar, en el camino son entorpecidos por el enemigo con obstáculos. Y a menos que nosotros no tengamos al Espíritu Santo para que tengamos discernimiento y obviamente no tenemos una relación con Dios, pues entonces el plan va a fracasar. Por lo tanto, es importante que cada individuo en la iglesia procure tener una relación con Dios. Vamos a hablar ahorita un poco de las otras características que están relacionadas con esta relación con Dios. Pero es determinante, es fundamental. Cuando un individuo en una iglesia no participa en el programa de la iglesia, a menos que no sea por algún impedimento físico o alguna condición particular que tenga que atender, pero si no tiene ningún impedimento de esa naturaleza, cuando un individuo en una comunidad de fe no participa en el programa de la iglesia, posiblemente hay un problema en su relación con Dios. Las personas que tienen una relación con Dios, cuando son llamados a trabajar en el plan de la iglesia, cuando son llamados a trabajar en el programa de la iglesia, la contestación de ellos es: sí, Señor, yo iré. Aunque no se sientan capacitados como le pasó a Moisés, aunque sientan que realmente no son dignos de ser llamados, que de hecho es una característica, pero ellos no le dicen no al Señor. Cuando nosotros le decimos no al Señor, entonces es que estamos teniendo un problema de relación con Dios. Vamos a una de las primeras características en este nivel de nuestra relación con Dios. No, la primera, Adiel, por favor. Si nosotros entendemos como miembros de iglesia que no estamos capacitados, estamos bien. No hay problema con eso. Cuando una persona es llamada y se siente indigno del llamado que recibe, eso está bien. Es un indicativo de que el Espíritu Santo ha trabajado en su corazón y es una persona que se considera humilde.
Pero Dios nunca ha llamado a una persona sin tener la misma disposición de capacitarlo. En toda la Biblia, cuando se llamó a alguna persona que mostró algún tipo de incapacidad o limitación, Dios siempre logró el plan que tenía para su vida cuando esta persona lo aceptó. Amén. Ustedes recordarán el caso que mencionamos ahora de Moisés. Moisés, luego de tantos años, se había desarrollado en las mejores escuelas egipcias. Posiblemente era un hombre con muchos talentos y muchos dones. El Espíritu Profecía nos dice que era candidato para el trono de Egipto. Por lo tanto, tenía todos los dotes de lo que tenía que tener un líder en aquel tiempo, como militar, como estratega, como administrador, como persona que es líder ante los demás para que lo puedan seguir. Pero luego de eso, ustedes saben que estuvo 40 años en el desierto y con lo que se pasaba hablando era ¿con quién en ese desierto? O consigo mismo y las ovejas. Con mismo, ¿verdad? Alguien me dijo una vez que lo malo no es hablar, dice, lo malo no es hablar uno solo, sino contestarse uno mismo. Y cuando a mí me dijeron eso, yo me asusté porque yo dije, yo hago las dos cosas, estoy perdido. Yo me pregunto y me contesto. Y cuando Dios lo llamó, luego de estar 40 años en el desierto, él se encontraba incapacitado para hacer la obra que Dios le había llamado. Y la verdad es que lo estaba. Él mismo le dijo al Señor al fin, mira, yo no puedo ni siquiera hablar. Y Dios le buscó una respuesta para esa limitación que él tenía. Y en otros casos vamos a ver lo mismo también. Dios capacita. ¿Ustedes creen que los discípulos por sí mismos hubiesen podido levantar la iglesia de Cristo? La mayoría de ellos eran pescadores, hombres que no sabían ni escribir. De hecho, muchos de ellos, inclusive, leemos sus cartas y no sabemos ni siquiera que no eran analfabetas. Otros escribían lo que ellos le dictaban, porque no sabían escribir. Dios llama a quien Él quiere y lo capacita para la obra a la que ha sido llamado. Así sea un niño. Por lo tanto, es importante que el creyente, cuando siente el llamado de parte de Dios, que ese poder lo busque en la presencia de Dios. Dios capacita al que ha sido llamado. Y una necesidad que muchas veces tenemos nosotros como creyentes es sentir la presencia de Dios. Estaba escuchando a este joven. Yo a veces me meto en unas disertaciones que nadie me llama, pero me meto en ellas. Y una cosa que él decía es, yo oro, y hago estas cosas, y yo no siento que Dios me dirige. Yo le di unos consejos, porque me di cuenta de lo siguiente. Si nosotros queremos sentir la presencia de Dios, hay unos prerequisitos para eso. Pero el mundo no quiere cumplir con los prerequisitos para poder sentir la presencia de Dios. Cuando Moisés fue llamado, la primera vez que fue llamado, había una llama, había un arbusto que estaba ardiendo, pero que no se consumía. Él no sabía lo que era, pero para él le era inexplicable porque era un hombre de 80 años. Y había visto muchas cosas, pero eso no lo había visto nunca. Cuando él comienza a acercarse, que es llamado, hay una instrucción que se le da inmediatamente a Moisés en ese momento. ¿Cuál fue? ¿Cuál? ¿Por qué? Para nosotros poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que quitarnos las sandalias. Y tenemos que aprender a distinguir lo santo de lo secular. En el mundo en que estamos viviendo, no se quiere hacer esa distinción. Se procura la presencia de Dios, pero quiero mantenerme con mis sandalias puestas. Y así no vamos a sentir nunca la presencia de Dios en medio de nosotros. Obviamente, al acercarse hacia el arbusto, Moisés tuvo que humillarse, porque el que estaba allí era el gran yo soy. El que quiere hacer su morada en este lugar por la fe es el gran yo soy todavía. Nuestro corazón, entonces, si queremos escuchar su voz, si queremos sentir su presencia en medio de nosotros, entonces tenemos que allegarnos a Él de forma humilde y dispuestos a quitar nuestros zapatos de nuestros pies y a reconocer que Él es un Dios santo.
Usted sabe que cuando usted reconoce, aunque usted sea un pecador como yo y como cada uno de los que estamos aquí, cuando hay un reconocimiento en nuestro corazón acerca de lo que Dios es con respecto a nosotros, se puede buscar Isaías capítulo 6, Dios se hace presente. ¿Qué yo dije? Porque el amén fue flojito. ¿Dios hace qué? Dios ha prometido en su palabra y Él desea hacerse presente en medio de su pueblo. ¿No nos gustaría a nosotros venir a los servicios de Dios y nosotros salir henchidos del Espíritu Santo? ¿No nos gustaría hacer en nuestras vidas o lograr en nuestras vidas sentir lo que sentían esos apóstoles en la iglesia primitiva? ¿O nos gustaría seguir viviendo como vivimos en el 2014, el 2013, el 2012, el 2011, el 2010? ¿No nos gustaría sentir un celo particular por la obra de Dios? ¿No nos gustaría sentir que el Espíritu Santo nos cubre, nos llena, nos mueve? Que podamos ser lumbreras en este mundo. Cuando vemos a lo mejor una persona a nuestro lado y no sientes qué decirle, no tienes palabras que decirle, porque no sientes que el Espíritu Santo está ardiendo en tu corazón y no hay palabra en tu boca para quizás consolar un corazón, sabiendo tú que lo puede tener y de dónde proviene el consuelo. Vamos a la característica 2 porque el tiempo se nos está yendo. Vamos rapidito allá. La adoración que exalta a Dios. Dentro de lo que es buscar la presencia de Dios, nosotros como creyentes tenemos que tener en todo momento un sentido de adoración donde quiera que estemos. Muchas veces las personas limitan la adoración a un asunto de alabanza o de cantar en la iglesia. Pero la adoración implica sobre todo unos requisitos principales, la obediencia a Dios. Nosotros al obedecer a Dios le estamos adorando porque estamos reconociendo su supremacía sobre nuestra vida y sobre todo lo que nos rodea. Pero cuando llegamos a la iglesia, cuando nosotros procuramos la presencia de Dios, entonces llegamos con un corazón de un adorador genuino y de un adorador verdadero. Y Jesús dijo claramente que esos son los adoradores que el Padre ¿qué? ¿Que el Padre qué? Juan capítulo 3, digo el 5, perdón. ¿Qué le dijo a aquella mujer? La hora viene. ¿Alguien que me ayude aquí? ¿Qué? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Así que es importante eso. Vamos a la característica 3. Después más adelante en otro momento lo seguimos desarrollando. Importante para la iglesia el desarrollo de las disciplinas espirituales. ¿Y qué son las disciplinas espirituales? ¿Alguien me quiere decir qué son disciplinas espirituales? ¿Cuántos creen que somos salvos por fe? Amén. No veo las manos, pero escucho algunos amén. Somos salvos por fe, ¿correcto? Ahora, la palabra de Dios nos dice que el que persevera hasta el fin es ¿qué? O sea que es posible que aun cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, puede ser que en el camino que pase. Ahora, las disciplinas espirituales nos ayudan a nosotros a mantenernos en la relación con Dios. Por ejemplo, una disciplina espiritual que alguien me diga por ahí. Vamos a ver. Orar. Vamos a ver. ¿Qué más? Estudiar la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Perdón? Bueno, firmemente a Cristo, claro está. Pero tenemos orar, estudiar, congregarnos, evangelizar, servir, dar testimonio. ¿Qué sucede? Todas estas disciplinas, nosotros no nos salva el que demos testimonio, a nosotros no nos salva que oremos, a nosotros no nos salva que demos estudios. Pero ¿qué sucede? Cuando el cristiano ha conocido del Señor, la única manera de mantenerse en una relación con Él es a través de estas disciplinas espirituales. Un cristiano que viene aquí, una persona que viene aquí, acepta a Jesús como su Salvador personal, pero después toma la decisión de seguir su vida como estaba antes, no hizo nada. No hizo nada. Todo aquel que viene a Cristo, el Espíritu Santo comienza un trabajo en él de transformación. Las disciplinas espirituales que son bíblicas, Jesús le dijo escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, necesitamos escudriñar las Escrituras. Si no, no echamos raíces. También tenemos la parábola del buen sembrador. Hay muchas cosas que como cristianos nosotros no es que las practiquemos para ser salvos, sino que nos ayudan a mantener una relación con Dios. Miren, esto es bien sencillo. Yo tengo a mi esposa aquí. Yo le puedo decir a ella cuando nos casamos, yo te amo. Porque el paralelismo es perfecto. Porque inclusive la relación de Cristo con su iglesia se compara con un esposo
y una esposa. Y yo le puedo decir 20 veces que yo la amo. Pero yo no me acuerdo de su cumpleaños. Yo casi no hablo con ella. No me acuerdo del aniversario. No le llevo nunca un regalo. Dejé de decirle que la amaba. Ya no me interesa conocerla más. No la invito a comer a un sitio de vez en cuando a escaparnos. ¿Qué más? ¿Ese amor es genuino? No, no. ¿Esa relación se puede acabar? Claro, claro que sí. ¿Puedo recibir golpes? También. Ahora, fíjense que el amor se manifiesta a través de los frutos que son indicativos de que yo la amo. Cuando ella siente que yo le digo que la amo, cuando ella siente que yo la abrazo, cuando ella sabe que yo me recuerdo de su cumpleaños, aniversario o tengo otros detalles con ella, ella puede confirmar en su corazón que la relación es genuina. Se producen frutos, es una realidad. Yo puedo decir 20 veces que yo amo a mi esposa y cuando llego a mi casa le entro a galleta. Eso no es amor. Y eso nos pasa muchas veces con Dios. Usted ve en Facebook toda la gente que le sirven a Dios, que aman a Dios. Y al otro día están en un hangover. Amo a Dios. Entonces, cuando vienen los problemas es cuando único me acuerdo de que Dios existe. Y entonces me atrevo incluso a declarar sanidad o declarar bendición. Cuando estoy en desobediencia y en rebelión contra Dios. Y ese es el cristianismo que se está vendiendo hoy en día, en este momento. Y estos mensajes no les gusta a la gente. Porque la gente quiere escuchar, no te preocupes, tranquilo, quédate como está. Duérmete, nene, ahí, tranquilo. Cristo te ama, te acepta como tú eres. Tranquilo, vete como llegaste. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a la característica 4, que me quedan 10 minutos o menos. Vamos a pasar esa. Esa es bien interesante, en algún momento lo puedo compartir con ustedes. Es una encuesta que se hizo en Estados Unidos con respecto al tiempo, y no se ve muy bien, no se aprecia muy bien. El tiempo que dedica la gente, por ejemplo, en esta, es una encuesta que hizo Lifeway Research, donde ellos, y me gustaron mucho estas encuestas, así que, ¿cuánto tiempo le dedicamos a veces al ayuno versus las personas, el porciento de personas que van al dentista? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración versus cuánto tiempo nos dedicamos a utilizar el hilo dental? ¿Cuánto tiempo estudiamos la Biblia y cuánto tiempo sacamos un perro a ejercitarse o a pasear? Eso es básicamente una encuesta que se hizo en Estados Unidos por esta gente, Lifeway Research. Y cuando usted ve el resultado de la encuesta, usted dice, wow. Y es una forma como, ellos lo hicieron un poquito, ¿verdad? Extraña la encuesta, pero es bien interesante cómo nosotros muchas veces el tiempo que tenemos lo utilizamos más para otras cosas que para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, en el nivel 2 hay algo bien importante. Una vez que en ese nivel 1 estamos hablando de cómo está nuestra relación con Dios como iglesia individualmente, ¿verdad? Y vimos esas 3 o 4 características que estuvimos hablando. Hay un nivel 2 que es importante. ¿Cómo es mi relación con la familia de Dios? ¿Cómo estamos entre nosotros? Y vamos a ver la primera característica en cuanto a esta comunidad. Vamos a ver, Adiel, me la paso. Un momentito. Ok. Una preocupación que resultó de estos casi 2,000 personas, de estos cristianos, con respecto a las necesidades que había en la iglesia, era cómo aprender y crecer en comunidad. Y cuando hablamos de comunidad no nos referimos a la comunidad, ¿verdad?, de Caguas, sino a nuestra comunidad de fe. Yo no sé cuántos de ustedes, y yo estoy aprendiendo sobre este asunto, pero ¿se ven a sí mismos ustedes como parte de una comunidad de fe? Como una comunidad de fe. Pues sabes una cosa, si no lo sabías, descúbrelo hoy. Somos una comunidad. Puede ser que tú seas un ciudadano un poquito retirado o más distante que otro, a lo mejor llegas y te vas rápido, no sé, puede ser que tengas amigos aquí o vienes nada más que a venir a la iglesia, no sé. Pero yo quiero informarte que somos una comunidad y necesitamos ver cómo podemos integrar los lazos de esta comunidad en la que estamos nosotros aquí para poderla fortalecer y para poderla hacer que haya más unidad entre nosotros. Usted sabe que dentro de esa comunidad de fe, en la iglesia primitiva, las necesidades que tenían los miembros de esa iglesia eran satisfechos por los miembros de esa comunidad. ¿Usted sabía eso? Que si mi hermano Joy aquí tenía una necesidad,
Como primera línea, él tenía a su iglesia, más que su familia. Porque en la iglesia primitiva, el choque que existía entre los cristianos de esa iglesia y los paganos era tan fuerte que los cristianos ellos crearon sus propias comunidades, tenían su propia asistencia social porque la asistencia social no existía. Ahora tenemos, ¿verdad?, asistencia social del gobierno, pero en aquel tiempo las viudas y los huérfanos, cuando estaban en esa situación, era una situación terrible, de desamparo completamente. Una mujer que perdía a su esposo, a menos que no hubiese sido gente acaudalada o rica, podía terminar quizás prostituyéndose o mendigando. Por lo tanto, en esa iglesia primitiva, la primera línea de defensa era de la propia iglesia, con las necesidades que existían. ¿No sería bonito que nosotros como iglesia y como comunidad no estuviéramos nosotros en primer orden para responder por cada uno de ustedes y por cada uno de nosotros en momentos de necesidad? Que usted pudiera llamar a los ancianos, que usted pudiera llamar a los diáconos y decirles: tengo una necesidad, o fulano de tal tiene una necesidad. Y que antes que aparezca servicios sociales o aparezca el alcalde o aparezca quien sea, usted pueda recibir o ser satisfecha esa necesidad por sus hermanos de la iglesia. Y parece una utopía, pero es lo que Dios quiere para nosotros. Es el plan de Dios para la iglesia. Que la iglesia se transforme en una verdadera familia. Mire, es tan importante la familia espiritual que cuando usted vaya al cielo, usted va a encontrar más hermanos de la iglesia que hermanos de sangre. ¿Usted no lo cree así? Pastor Rivera, ¿qué usted cree de eso? Que en el cielo veremos más hermanos espirituales que los hermanos carnales. Cuando usted vaya allí, y si estamos toda la iglesia de la esperanza allí, con la ayuda de Dios, claro está, usted va a ver más hermanos espirituales que hermanos carnales. Ojalá fuera igual, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos familiares que lamentablemente han rechazado a Cristo? Sin embargo, aquí ¿cuántos hermanos yo no tengo si los empiezo a contar? Vamos a la próxima característica porque ya estamos fuera. Para nosotros poder trabajar como comunidad, es importante el compromiso de cada uno de nosotros de expresar las relaciones interpersonales en amor. Es decir, para que nuestra familia pueda ser una familia unida, aun cuando hayan diferencias entre nosotros, aun cuando tengamos, ¿verdad?, diferencias de caracteres o el que sea, debe haber un compromiso de tratarnos entre nosotros con amor. Debemos expresarnos tolerancia. Puede ser que a lo mejor tengamos caracteres distintos, qué sé yo, a lo mejor Julio y yo tenemos caracteres distintos, pero no importa que él sea distinto al mío o yo distinto a él. Como es mi hermano, yo debo tratarlo con amor, lo debo tratar con tolerancia y él a mí, ayudándonos a crecer mutuamente, sabiendo que él tiene sus necesidades, yo sabiendo, o él sabiendo que yo tengo las mías. Pero no yo burlarme de él, ni él burlarse de mí, o no yo hablar mal de él, ni él hablar mal de mí. Sino que esa interrelación entre nosotros debe ser con amor, dentro de lo que es, ¿verdad?, el Espíritu de Cristo. Vamos a la otra característica. No vamos a poder terminar, así que yo no voy a quizás desarrollar todas ellas. Pero es importante, y es bien importante que podamos en esta iglesia, en lo que vayamos a hacer en este año, desarrollar liderazgo. Un verdadero líder ayuda a que otros se puedan convertir en líderes. Necesitamos liderazgo y debemos proyectarlo también a los jóvenes. Necesitamos desarrollar liderazgo juvenil. Si la iglesia no desarrolla liderazgo juvenil, nos quedamos sin líderes en la próxima generación. Y yo creo muy importante que los jóvenes tienen una responsabilidad ahora, no mañana. Hay un dicho que dicen que los jóvenes son como el futuro. Yo no creo en eso. No lo he creído con mis hijos, ellos lo saben que yo no los he criado así. Los jóvenes son el presente. Pero también hay adultos aquí que son líderes en sus trabajos, sus empresas. A lo mejor no ejercen un liderazgo en la iglesia. Yo te invito a que si Dios te ha dado el talento o el don de ser un líder, que eches un pie adelante en la obra de Dios y que esos talentos que Dios te ha dado se puedan utilizar, ¿verdad?, con la gracia del Espíritu Santo. Pero necesitamos desarrollar líderes.
Necesitamos desarrollar personas que quieran participar. ¿Cómo motivar a la iglesia a participar en el programa? Hoy tenemos una actividad a las 3 de la tarde. ¿Cuántos irán? Es una pregunta, no me tienen que levantar la mano. ¿Cuántos irán? ¿Qué necesitamos hacer para lograr ese compromiso y esa participación de la iglesia en pleno? Usted sabe el impacto que sería para cualquier comunidad que está alrededor de nosotros, que todo este grupo que está aquí, saliéramos a hacer un impacto de evangelismo. ¿Usted sabe la impresión que eso da a una comunidad? Y una de las cosas que va a ganar al mundo es el amor que ellos vean, que se tienen los hermanos en la iglesia y la unidad de propósito. Seríamos como un ejército. Pasa la próxima rapidito, yo creo que esta es la última que vamos a poder. Este es del nivel 3, no vamos a entrar en ella, pero es bien importante, una vez que entendemos o nos encontramos buscando esa relación con Dios y hacerla más estrecha cada día más. Y una vez que esa relación estrecha con Dios nos lleva a tener una relación más estrecha con nuestra familia, con nuestra comunidad de fe, nos falta un asunto muy importante. ¿Cómo nosotros nos vamos a relacionar con el mundo exterior? ¿Qué vamos a llevar al mundo exterior? ¿Cómo vamos a administrar ese mundo exterior? ¿Y cómo vamos a administrar los dones y los talentos que Dios te ha dado a ti para su gloria y para su honra? Yo quería, ya para terminar, hay un pasaje bíblico, hay un pensamiento que dice: la iglesia sana busca intencionalmente la dirección y el poder del Espíritu Santo, tanto para su diario vivir como para su ministerio. Quiera Dios, si en algún otro momento que tengamos la oportunidad de discutir quizás algunos de estos aspectos en un poco más de detalle, que nosotros permitamos hoy que el Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón, y no solamente que lo pueda tocar porque Él lo está tocando, sino que pueda haber en nosotros una resolución de decirle: Señor, ayúdame a ponerme en tus manos, ayúdame a ser un instrumento para ti, ayúdame a que este año no sea lo mismo que el año pasado, que yo tenga un mayor compromiso con tu causa, que yo pueda participar, que cuando me digan: mira, te necesitamos aquí o te necesitamos acá, tu contestación sea: sí, Señor, yo iré. Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana. Y para poder avanzar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno final, de manera que así que podamos